I found Sarah's diary in the attic yesterday. My granddaughter, only 16, writing about things that made my hands shake. Her mother says I'm imagining things, but I know what I read. Before we continue, please like and subscribe. The truth isn't always what we want to hear. Jamás imaginé que el suelo de la hacienda donde crecí pudiera abrirse y tragarme entera. Pero eso fue exactamente lo que sentí cuando esas palabras salieron de la boca de Roberta, como una tormenta destructora. No te llevarás nada de la venta de la hacienda. Esto le pertenece a mi marido, y él ya no está aquí para impedir esta injusticia. Su voz resonó en el patio de tierra, apisonada como un latigazo, y sentí cada palabra como una bofetada en el alma. Allí estaba yo, Emilia Ferreira, a mis 73 años, siendo acusada públicamente de robar mi propia tierra, delante del corredor, de los empleados que me conocían desde niña, e incluso del viejo Benito, que levantó la cabeza como si presintiera que algo terrible estaba ocurriendo. Mis manos temblaron, pero encontré fuerzas para responder. Tu marido era mi hijo Roberta. Pero él sabía lo que esta tierra significa. Si quieres discutir la herencia, hazlo en los tribunales. Aquí, hoy, es día de despedida, no de escándalo. Pero yo no tenía ni idea de que aquel día guardaba secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi propia vida. La historia de la Hacienda Santa Cruz comenzó mucho antes de que yo naciera, pero fue en mis brazos que ganó verdadera vida. Vine al mundo en esta tierra, en 1951, Daldo, hija de María Santos, una joven empleada que trabajaba en la cocina de los antiguos propietarios. Mi madre murió en el parto, y fui criada por los patrones como si fuera de la familia, pero siempre cargando el peso silencioso de ser diferente. Juan Ferreira era apenas un joven de 17 años cuando nos conocimos. Yo tenía 15 y ayudaba en las tareas de la casa grande. Era guapo, de ojos castaños profundos y una sonrisa que derretía cualquier corazón de niña. Pero entre nosotros había un abismo social que parecía insalvable. Yo era la huérfana acogida por caridad. Él era el heredero de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Durante años, observé a Juan desde lejos, enamorada en silencio. Él estudiaba en la capital, volvía en vacaciones lleno de historias y grandes sueños. Yo cuidaba la casa, aprendía a cocinar los platos que más le gustaban, bordaba sus iniciales en los pañuelos que llevaba a la ciudad. Era una pasión adolescente y desesperada, alimentada por la imposibilidad y las miradas furtivas que a veces intercambiábamos. Cuando cumplió 21 años, sus padres arreglaron su matrimonio con Beatriz Álvarez, hija de ricos hacendados de la región. La noticia me llegó como una puñalada. Yo estaba arreglando flores para decorar la casa cuando la madre de Juan anunció el compromiso a las otras mujeres de la cocina. Aquella noche, lloré hasta no tener más lágrimas. Juan partiría en una semana para la luna de miel, y yo jamás tendría la oportunidad de decirle lo que sentía. Pero el destino, a veces, escribe guiones inesperados. 2 días antes del viaje, Juan me encontró en el huerto, donde yo recogía guayabas para hacer dulce. Emilia, dijo, y había algo diferente en su voz, necesito hablar contigo. Caminamos en silencio hasta la orilla del arroyo, donde nos sentamos bajo la sombra de un ceibo centenario. Sé que me voy a casar, comenzó, pero necesito que sepas, siempre has sido especial para mí. Fueron palabras sencillas, pero que lo cambiaron todo. Aquella tarde, por primera y única vez, Juan me besó, un beso dulce y triste, cargado de toda la imposibilidad de nuestro amor. Él partió casado, y yo me quedé con el corazón roto, pero también con una semilla creciendo en mi vientre. Descubrí el embarazo 2 semanas después. La desesperación fue inmensa. Yo era una mujer soltera, sin familia, embarazada del hijo del patrón. Sabía que si la verdad salía a la luz, sería expulsada de la hacienda y marcada para siempre. Durante noches en vela, pensé en huir, en desaparecer antes de que mi barriga comenzara a mostrar. Pero había algo más fuerte que el miedo, el amor que ya sentía por aquella criatura que crecía dentro de mí. Fue don Antonio,
el capataz más antiguo de la hacienda, quien me salvó. Él percibió mi situación, y en una conversación que jamás olvidaré, se ofreció a ayudarme. Muchacha, dijo, la vida a veces nos pone en encrucijadas difíciles, pero toda criatura merece nacer y ser amada. Don Antonio arregló para que yo fuera a vivir con una prima lejana en Curitiba, donde podría tener al bebé lejos de miradas curiosas. Inventamos una historia sobre una herencia dejada por una tía, y nadie cuestionó mi partida. En Curitiba, en una pensión modesta, di a luz a Carlos Eduardo en una madrugada fría de julio. Cuando lo vi por primera vez, con los ojos castaños idénticos a los de su padre, y un mechón de cabello oscuro, supe que jamás podría separarme de él. Pero la realidad era cruel. Yo no tenía recursos para criarlo sola, y volver a la hacienda con un niño levantaría sospechas. Durante 3 meses, amamanté a mi hijo, y lloré todas las noches, sabiendo que tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida. El orfanato San Vicente de Paúl tenía fama de ser un lugar decente, donde los niños recibían educación y cuidados. El día en que llevé a Carlos allí, sentí mi corazón desgarrarse en 1000 pedazos. Él dormía tranquilo en mis brazos, sin saber que sería nuestra última mañana juntos. Dejé una carta explicando todo, sellada y lacrada, con instrucciones para que le fuera entregada cuando cumpliera 18 años. En la carta, escribí sobre su padre, sobre nuestra historia, sobre el amor que los generó y el dolor que nos separó. Dejé también un pequeño collar con una medalla de Nuestra Señora de Guadalupe, la misma que mi madre usaba cuando me dio a luz. Regresé a la hacienda 3 meses después, más delgada y con el corazón vacío. Juan aún estaba de luna de miel, y cuando finalmente regresó, evité cruzarme con él durante los primeros días. Cuando nuestras miradas finalmente se encontraron, vi en ellas una pregunta silenciosa que no supe responder. Él sabía que algo había cambiado en mí, pero nunca descubrió qué. La vida siguió su curso. Juan asumió la administración de la hacienda cuando su padre murió, y yo me convertí en una especie de ama de llaves de la casa grande. Beatriz nunca pudo quedar embarazada, y eso se convirtió en una sombra constante en su matrimonio. Los veía a lo lejos, intentando ser felices, pero cargando cada uno sus propias tristezas. Durante años, mantuve mi secreto guardado en mi pecho, pero siempre me preguntaba cómo estaría Carlos, si sería un niño inteligente, si habría heredado el dulce genio de su padre o mi terquedad. Cuando Beatriz murió en un accidente con un caballo, hace 15 años, Juan quedó devastado. Fue entonces cuando nos acercamos de nuevo, primero como amigos que compartían el dolor de la pérdida, después como algo más. Él tenía 50 años, yo 48. Ya no éramos los jóvenes enamorados de antaño, sino 2 personas maduras que habían encontrado una segunda oportunidad de felicidad. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la capilla de la hacienda, y por primera vez en décadas, me permití soñar con un futuro tranquilo. Juan adoptó oficialmente al hijo que Beatriz nunca pudo darle, un niño que encontramos en circunstancias trágicas y que criamos como nuestro. Roberto creció en la hacienda, pero nunca desarrolló el amor por la tierra que yo esperaba ver en él. Prefería la ciudad, los negocios, una vida lejos del polvo y el sudor que habían construido nuestro patrimonio. Cuando se casó con Roberta, una mujer ambiciosa y de lengua afilada, supe que mis días de paz estaban contados. Roberta siempre me trató con una cortesía falsa, pero sentía su desprecio apenas disimulado. Para ella, yo era solo una campesina, que había tenido la suerte de casarse con el patrón. Ella no comprendía que yo no me había casado con Juan por interés. Yo lo amaba desde niña, y nuestra unión fue la realización de un sueño que parecía imposible. Pero Roberta solo veía oportunismo donde había amor verdadero. Cuando Juan murió el año pasado, víctima de un infarto repentino, sentí que parte de mí murió con él. Él fue mi gran amor, mi compañero, mi mejor amigo. Durante el velatorio, Roberta ya cuchicheaba sobre la herencia y el patrimonio, como si apenas pudiera esperar para repartir el botín. Roberto, por su parte, parecía perdido, incapaz de administrar solo una propiedad del tamaño de la nuestra. Fue entonces cuando tomé la decisión de vender la hacienda.
La decisión no fue fácil. Cada rincón de esas tierras guardaba recuerdos, el huerto donde Juan me besó por primera vez, el porche donde pasábamos las tardes conversando sobre los planes para la cosecha, el cuarto donde dormimos juntos durante todos esos años. Pero yo estaba envejeciendo, y mantener una propiedad de ese tamaño requería una energía que ya no tenía. Mejor venderla y repartir el dinero con Roberto, que verla deteriorarse por falta de cuidados. Fue entonces cuando busqué a Enrique Toledo, un corredor conocido en la región por su discreción y honestidad. Él había manejado varias ventas importantes en la zona y gozaba de buena reputación. Durante nuestra primera conversación, pareció genuinamente interesado en la historia de la hacienda, haciendo preguntas sobre el origen de la propiedad y los hitos que definían sus límites. Doña Emilia, dijo, una propiedad con esta historia merece encontrar al dueño correcto. Me aseguraré de que eso suceda. Lo que no esperaba era que Roberta apareciera justo el día de la inspección final, dispuesta a armar un escándalo. Ella había pasado semanas intentando convencer a Roberto de impugnar mi decisión de vender, alegando que yo no tenía derecho a disponer de la herencia de su marido. La hacienda le pertenece a Roberto, decía, y usted está intentando robar lo que es suyo. Por más que yo explicaba que la propiedad estaba a mi nombre desde el matrimonio, y que tenía todo el derecho legal de venderla, Roberta no cedía. Y entonces llegó ese momento explosivo, cuando ella gritó delante de todos que yo no me llevaría nada de la venta. Sentí mi dignidad pisoteada, mi reputación manchada delante de personas que me conocían desde hacía décadas. Era como si todos los años de trabajo, dedicación y amor por esa tierra se borraran con unas pocas palabras venenosas. Pero fue cuando Enrique carraspeó y dijo que había algo que necesitaba ser revelado, que mi mundo se puso patas arriba. No podía imaginar qué podría ser. Juan siempre había sido un hombre transparente conmigo, o al menos eso creía yo. Cuando vi a Enrique sacar esa carta amarillenta de la carpeta, sentí un escalofrío en la espalda. La voz de Enrique resonó clara mientras leía las palabras de Juan. Si algún día esta tierra se pone a la venta, y yo ya no esté presente para contar la verdad, que se sepa, la hacienda Santa Cruz no me pertenece solo a mí. Hay un pedazo enterrado en ella que nadie conoce, ni mi mujer, ni mi hijo. Hay una vida que dejé atrás y un heredero que nunca fue reconocido. Lo que hice fue por amor, pero también por miedo. Ahora, que todo salga a la luz. Mi corazón se aceleró. Juan lo sabía. De alguna manera, mi marido había descubierto la verdad sobre Carlos. Pero ¿cómo? ¿Y por qué nunca me dijo nada? Las preguntas se multiplicaban en mi mente mientras Enrique continuaba revelando detalles que me dejaban cada vez más aturdida. Un examen de ADN, un nombre que no oía desde hacía más de 30 años, Carlos Eduardo de Lima. Cuando me di cuenta de que había alguien sentado discretamente en el porche, alguien que nadie había notado hasta entonces, sentí que se me doblaban las piernas. Era un hombre de mediana edad, de aspecto sencillo, pero con esos inconfundibles ojos marrones. Era Carlos, mi hijo. El bebé que había entregado al orfanato estaba allí, a pocos metros de mí, después de todos estos años. Si estás siguiendo esta historia, y te emocionan los relatos reales de superación y descubrimientos que cambian vidas para siempre, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo historias conmovedoras como esta, que muestran cómo la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando parece imposible. Ver a Carlos levantarse tranquilamente y caminar hacia nosotros fue como presenciar un milagro. No mostraba rabia ni resentimiento, solo una tranquilidad que me impresionó. No vine aquí a reclamar nada, dijo con voz serena, solo a entender quién soy. Crecí escuchando historias inconexas, sin saber a dónde pertenecía. Descubrí mi apellido demasiado tarde, solo quería saber si esta tierra aún puede ser parte de mí también. Cuando le pregunté su nombre, con la voz entrecortada por la emoción, y él confirmó que era Carlos, sentí un torbellino de sentimientos. Era como si todos aquellos años de silencio y dolor finalmente tuvieran sentido. Tiene sus ojos, susurré, y vi lágrimas formarse en los suyos también. En ese momento, Roberta estaba completamente en shock, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Enrique entonces reveló la bomba final. Juan había dejado un testamento revisado, reconociendo a Carlos como su hijo, y destinando el 50% de la propiedad a él.
El documento había sido registrado hacía varios años, pero mantenido en secreto hasta el momento de la venta de la hacienda. Juan sabía la verdad desde hacía mucho tiempo. Me había investigado discretamente después de que regresé de Curitiba. Había descubierto a Carlos, y en secreto se había asegurado de que nuestro hijo nunca pasara necesidad. Tu marido me buscó hace 15 años, explicó Enrique. Dijo que había descubierto a un hijo que tuviste antes de casarse. Me contrató para encontrar al niño, pero pidió que mantuviera el secreto hasta que llegara el momento oportuno. Juan siguió la vida de Carlos desde lejos, financió sus estudios, le consiguió trabajos, siempre a través de terceros, sin que nadie lo supiera. Él me dijo, mi Emilia sufrió demasiado por este secreto. Cuando yo muera, quiero que ella sepa que siempre lo supe, que siempre perdoné, y que nuestro hijo tendrá lo que le corresponde por DIRICHO. La revelación me golpeó como un rayo. Juan no solo sabía sobre Carlos, lo había cuidado en silencio durante todos estos años. Mi marido conocía mi mayor secreto, y en lugar de confrontarme, eligió proteger tanto a mí como a nuestro hijo. Era un acto de amor tan profundo, que apenas podía comprender su magnitud. Carlos se acercó a mí lentamente, como si temiera romper el momento mágico. Durante años, me pregunté por qué mi madre me había abandonado, dijo. Solo cuando leí tu carta, a los 18 años, comencé a entender, y cuando descubrí que mi padre había cuidado de mí en secreto, comprendí que fui amado desde siempre, incluso a distancia. Extendí la mano para tocar el rostro de mi hijo, el niño que había acunado solo durante 3 meses, pero que había llevado en mi corazón toda la vida. Perdón, susurré, perdón por haberte dejado. Carlos tomó mi mano, y sonrió. La misma sonrisa de Juan, pero con una dulzura propia. No hay nada que perdonar, madre. Tú me diste la vida, y me protegiste de la única forma que pudiste. Y papá cuidó de mí cuando tú no podías estar presente. Roberta, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente explotó. Esto es ridículo. ¿Cómo pueden probar que este hombre es realmente hijo de Juan? Podría ser cualquiera, intentando aprovecharse de la situación. Pero Enrique ya se había anticipado a la cuestión. Además del examen de ADN original, había fotos de Carlos de niño que mostraban el parecido innegable con Juan, documentos del orfanato, incluso registros de las transferencias bancarias anónimas que Juan hacía regularmente para financiar la educación de su hijo. Además, añadió Enrique, Carlos nunca supo sobre la herencia. Él me buscó hace 2 años, solo queriendo conocer sus orígenes. Cuando descubrió que Juan había muerto, pidió solo visitar la hacienda donde nació. No vino tras el dinero, vino tras su identidad. La tarde se transformó en una sucesión de revelaciones que cambiaban completamente la dinámica familiar. Roberto, que hasta entonces apoyaba los argumentos de su esposa, se mostró visiblemente confundido. Entonces, ¿tengo un hermano?, preguntó, mirando a Carlos como si lo viera por primera vez. Un medio hermano, Carlos corrigió gentilmente. Y solo quiero conocer a la familia que nunca tuve. No vine a disputar nada. Pero las revelaciones no habían terminado. Enrique aún tenía una última sorpresa guardada. Hay algo más que necesitan saber, dijo, sacando otro documento de la carpeta. Juan dejó instrucciones específicas sobre cómo quería que se dividiera la herencia. Doña Emilia se queda con el 40% de la hacienda, y puede decidir si quiere vender su parte o conservarla. Carlos recibe el 40%, Roberto se queda con el 20% restante, además de todos los bienes muebles y las cuentas bancarias de la familia. Roberta se puso lívida. 20%, ¿cómo es posible? Roberto es el único hijo legítimo. Pero Enrique fue implacable. Roberto fue adoptado, señora. Legalmente, todos los hijos tienen derechos iguales. Pero Juan eligió privilegiar a Carlos por todos los años en que estuvo privado de la convivencia familiar. Es una decisión justa y legal. El silencio que siguió fue profundo. Miré a Carlos intentando grabar cada detalle de su rostro en mi memoria. Las arrugas alrededor de sus ojos que indicaban a alguien que sonreía con frecuencia. Las manos callosas de quien conocía el trabajo duro. La postura digna de quien había aprendido a afrontar la vida sin amargura. Juan había escogido bien al proteger a nuestro hijo. Carlos se había convertido en un buen hombre. ¿Y ahora?, pregunté, sintiéndome perdida en medio de tantos cambios. ¿Qué hacemos con la hacienda?
Carlos caminó hasta el borde de la veranda y contempló las tierras que se extendían hasta el horizonte. Crecí en la ciudad, dijo, pero siempre soñé con conocer el lugar de donde vengo. Quizás podamos encontrar una forma de mantener la hacienda en la familia. Trabajar juntos. La sugerencia tomó a todos por sorpresa. Roberta protestó inmediatamente. Roberto no va a trabajar en el campo. Tiene estudios superiores. Tiene otros planes. Pero Roberto, por primera vez en años, contradijo a su esposa. En realidad, Roberta, siempre me he sentido perdido intentando administrar la hacienda solo. Quizás con Carlos, quizás podamos aprender juntos. A partir de ese momento, la dinámica familiar cambió completamente. Roberta, al darse cuenta de que había perdido la batalla, se volvió cada vez más aislada y amargada. No podía aceptar que sus planes de vender la hacienda y vivir lujosamente del dinero se habían frustrado. Durante las semanas siguientes, hizo varios intentos de impugnar el testamento, pero todos los documentos estaban perfectamente legales y registrados. Carlos, por otro lado, resultó ser una presencia transformadora. Había estudiado agronomía y trabajado en cooperativas rurales, aportando conocimientos modernos que podrían revolucionar la productividad de la hacienda. Más importante aún, trajo una energía joven y una pasión por la tierra que no veía desde los tiempos de Juan. En las semanas posteriores a la revelación, pasé horas conversando con Carlos, recuperando los 30 años perdidos. Él me contó sobre su infancia en el orfanato, sobre cómo la carta que le había dejado lo ayudó a comprender su origen, sobre los estudios que logró concluir gracias al dinero misterioso que recibía regularmente. Siempre supe que alguien estaba cuidando de mí, dijo. Rezaba todas las noches agradeciendo al ángel de la guarda que me protegía. Nunca imaginé que era mi propio padre. También descubrí que Carlos estaba casado y tenía 2 hijos. Mis nietos, Mariana tenía 8 años y Pedro 6. Cuando los conocí, sentí mi corazón desbordarse de alegría. Tenían los ojos vivos de niños felices y la curiosidad natural de los pequeños exploradores. Abuela Emilia, me llamaron desde el primer día, como si siempre hubiera formado parte de sus vidas. La esposa de Carlos, Elena, era una mujer dulce y trabajadora, maestra de escuela primaria, que no demostraba ningún interés por la herencia, pero se sintió genuinamente feliz de ver a su marido, finalmente reunido con su familia de origen. Carlos siempre ha sido un hombre completo, me dijo, pero sentía que le faltaba algo. Ahora sé lo que era. Le faltaban sus raíces. Roberto, inicialmente reticente, comenzó a desarrollar una relación respetuosa con Carlos. Empezaron a trabajar juntos en la administración de la hacienda, cada uno contribuyendo con sus habilidades específicas. Roberto se encargaba de la parte financiera y comercial, mientras que Carlos se ocupaba de la producción e innovación agrícola. Era conmovedor ver cómo los 2 hermanos, que habían crecido sin conocerse, comenzaron a formar una sólida sociedad. Roberta, sin embargo, no pudo adaptarse a los cambios. Su amargura creció cada día, y llegó a crear un ambiente tan hostil que Roberto finalmente tomó una decisión difícil. Roberta, lo oí decir una tarde, tienes que elegir: o aceptas a mi familia como es, o tendremos que reconsiderar nuestro matrimonio. Fue un ultimátum valiente de un hombre que finalmente había encontrado su propia voz. Roberta decidió irse, recogió sus cosas y regresó a la ciudad, dejando claro que no pretendía ser humillada, viviendo en una hacienda con hijos ilegítimos y campesinos. Su partida trajo una paz que no sentía desde hacía años. Roberto estuvo triste por unos días, pero pronto admitió que se sentía aliviado. Madre, me dijo, por primera vez en años puedo respirar tranquilo en mi propia casa. La hacienda Santa Cruz comenzó a florecer de una manera que nunca había visto. Con los conocimientos modernos de Carlos y la experiencia tradicional que había acumulado a lo largo de los años, logramos implementar técnicas de agricultura sostenible que aumentaron nuestra productividad sin perjudicar el medio ambiente. Los empleados, que inicialmente se mostraron curiosos por la llegada de Carlos, pronto lo aceptaron como un verdadero patrón. Él trabajaba junto a ellos en el campo, conocía cada aspecto de la tierra y trataba a todos con respeto y dignidad. Enrique, el corredor que había guardado el secreto durante tantos años,
Se convirtió en un amigo querido de la familia. Nos contó que Juan había sido extremadamente específico en sus instrucciones. Quería que la revelación ocurriera exactamente de esta manera, explicó Enrique. Dijo que necesitabas saber que nunca fuiste juzgada ni condenada por tus decisiones, sino comprendida y amada. Durante una conversación íntima con Enrique, descubrí más detalles sobre cómo Juan había descubierto la verdad. Me dijo que siempre sospechó que algo había ocurrido durante su ausencia en Curitiba, reveló Enrique, pero cuando volviste diferente, más triste, supo que había perdido algo muy importante. Le llevó años juntar las piezas, pero cuando finalmente descubrió sobre Carlos, no sintió rabia, sintió orgullo de tener un hijo con la mujer que amaba. La revelación de que Juan me había amado mucho antes de lo que imaginaba fue abrumadora. Todos esos años en que me sentí culpable por guardar un secreto, él también cargó con el peso de saber la verdad y no poder hablar de ella. Era como si hubiéramos vivido una vida entera de amor verdadero basada en la comprensión mutua, incluso sin palabras. Carlos trajo a la hacienda no solo conocimientos técnicos, sino también una perspectiva humana que enriqueció nuestra convivencia. Organizó reuniones regulares con los empleados para escuchar sus sugerencias e inquietudes. Creó un programa de incentivos basado en la productividad. Y sobre todo, trató a cada persona como parte fundamental del éxito de la propiedad. Una hacienda no son solo tierras y animales, decía. Son personas trabajando juntas por un objetivo común. Mariana y Pedro se adaptaron rápidamente a la vida en el campo. Verlos correr por los mismos senderos donde yo había jugado décadas atrás, trepar a los mismos árboles, pescar en el mismo arroyo, fue como presenciar la renovación de un ciclo que creía interrumpido para siempre. Traían nueva vida a rincones de la hacienda, que habían permanecido silenciosos durante mucho tiempo. Carlos muchas veces me dice que no guarda rencor por los años perdidos. Cada experiencia me preparó para este momento, explica. Si hubiese crecido aquí, quizás no hubiese desarrollado la gratitud que siento hoy por cada día que pasamos juntos. Su sabiduría me impresiona constantemente, y veo en ella la mano de Juan, que incluso a distancia, supo educar a nuestro hijo a través de las oportunidades que le proporcionó. La Hacienda Santa Cruz hoy es más que nuestra casa. Es un ejemplo de que el amor familiar puede superar cualquier adversidad, que los secretos guardados con amor encuentran su momento de revelación, y que las familias verdaderas son aquellas unidas no solo por la sangre, sino por la elección diaria de permanecer juntas. Roberto encontró en Carlos no solo un hermano, sino un verdadero compañero de vida. Juntos, sueñan con proyectos ambiciosos para expandir nuestra producción orgánica y crear un centro de educación rural que pueda enseñar a otras familias sobre agricultura sostenible. Es gratificante ver cómo mis dos hijos, criados en mundos tan diferentes, encontraron un lenguaje común en el amor por la tierra y por la familia. Nuestros nietos crecen escuchando historias sobre su abuelo Juan, sobre cómo era un hombre justo y amoroso que cuidaba de todos sin alardear. No lo conocieron en vida, pero llevan su legado a través de los valores que les transmitimos y las historias que les contamos. Mariana ya ha dicho que cuando crezca quiere ser igual al abuelo Juan, que cuidaba a la gente sin que ellos lo supieran. Pedro quiere aprender a montar a caballo, como el abuelo le enseñaba a la abuela cuando eran novios. Esta tierra bendita que nos vio nacer, crecer, amar, sufrir y renacer sigue siendo el escenario donde escribimos nuestra historia familiar. Cada amanecer trae nuevas posibilidades. Cada atardecer nos permite reflexionar sobre las bendiciones recibidas. Los campos que fueron testigos de mis primeros pasos como niña huérfana, hoy ven a mis nietos correr libres y felices. La lección más profunda que esta experiencia me enseñó es que el tiempo no borra el amor verdadero, lo transforma, lo madura, lo hace más sabio y más fuerte. El amor que sentí por Juan cuando éramos jóvenes creció y se multiplicó a través de los años, creando ramificaciones que alcanzaron a Carlos incluso cuando estaba lejos, que protegió a Roberto incluso cuando estaba perdido, que unió a nuestra familia incluso cuando parecía imposible. Hoy cuando camino por las tierras de la Hacienda Santa Cruz, no veo solo campos y pastos, veo la historia de 3 generaciones de amor, trabajo y dedicación. Veo el futuro siendo construido por las manos experientes de Carlos y las ideas innovadoras de Roberto. Veo la educación de calidad que Emilia ofrece a los niños de la región.
Veo la alegría pura de Mariana y Pedro, descubriendo el mundo, y veo principalmente que algunas historias no terminan, solo encuentran nuevos capítulos que escribir. Nuestra historia familiar, que comenzó con un amor imposible entre una huérfana y un heredero, continuará a través de nuestros nietos y las generaciones que vendrán. La Hacienda Santa Cruz será siempre más que tierra y mejoras. Será el símbolo eterno de que el amor verdadero siempre encuentra un camino para florecer, incluso cuando todas las circunstancias parecen conspirar contra él. Esta es la herencia más valiosa que puedo dejar, la certeza de que vale la pena luchar por el amor, que vale la pena perdonar, que vale la pena creer que los finales felices son posibles, incluso cuando parecen imposibles, porque el amor verdadero no conoce imposibilidades. Solo encuentra caminos que nosotros, en nuestra limitación humana, aún no conseguimos ver.